Bueno, tratándose de dos abogados por cada una de las partes, le daremos 4 minutos a cada uno y luego ya las réplicas correspondientes. Si me Tiene la permite, palabra. señor presidente, en aras también al tiempo, yo informo en la primera parte y el doctor intervendría en la réplica. Ah, muy bien. Ustedes sí van a informar cada uno, 4. Tiene 8 minutos. Gracias. Muy gentil, señor presidente. Efectivamente, estamos ante un recurso de agravio constitucional respecto de la resolución de vista que ha declarado improcedente la demanda, y este proceso es un amparo contra una resolución, contra dos resoluciones judiciales, la de la Sala Contenciosa y la Suprema, en un proceso contencioso administrativo. La materia que nos ocupa es la clasificación de este té verde, se llama Free Tea. Siguiente, por favor. Porque hay dos, tengo que explicarse un minutito el tema de fondo, aunque el tema, por supuesto, es violación del debido proceso en el proceso constitucional. Porque para clasificar una bebida hay dos categorías, dos subpartidas. La 290210, que son las bebidas gaseosas, las que tienen azúcar, y la 290290, que son las que tienen, se dice los demás, o sea, las que tienen algo más. Y esta tiene vitaminas, es antioxidante y por lo tanto debería estar catalogada en esta categoría. Siguiente. Este es el proceso largo que se siguió por parte de AGPER, empresa peruana, la familia Ñaños, que tiene una presencia importantísima en el mundo, para esta bebida Free Tea, que siguió todo el largo curso y que finalmente no fue categorizada adecuadamente. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Por qué no fue categorizada adecuadamente? Porque en su momento la SUNAT le hizo una consulta al organismo mundial, que es el Organismo Mundial de Aduanas, diciéndole o partiendo de la premisa: esta es una bebida que tiene un producto, se llama Teavigo, ahorita lo voy a explicar un poquito más, que está puesto en la propia etiquetita, y eso es un aromatizante. Entonces, es un agua que tiene un sabor, y en consecuencia debe ir en la categoría de gaseosas. Partiendo de ese error y de esa premisa, la Organización Mundial de Aduanas efectivamente va a la categoría gaseosas. Siguiente. Pero cuando nosotros tomamos conocimiento, recién a partir de esa resolución, que esa había sido la consulta errada y por tanto la respuesta errada, iniciamos el proceso contencioso administrativo. Y en las tres instancias, en la sentencia de primera instancia, en la segunda instancia y en la de la Suprema, se ha mantenido más o menos la siguiente tesis. Como el Teavigo es un aromatizante, a pesar que voy a señalar en un instante, hemos presentado una serie de informes que prueban que tiene otras propiedades y otras características y otros temas que hacen que no sea simplemente una bebida gaseosa, ya no cuenta, porque como es un aromatizante, todo lo demás no me importa. Por lo tanto, nosotros sostenemos que en ese proceso, siguiente por favor, esas son las sentencias de primera instancia, la casación, siguiente, muy bien, y sostenemos en consecuencia que en ese proceso contencioso administrativo, llamado a vigilar o a velar por la legalidad del proceso administrativo, se habrían vulnerado los siguientes derechos. Eso es lo que motiva este amparo. Vulneración al siguiente, anterior, por favor, anterior. Debido proceso, no hay una resolución fundada en derecho, no hay una debida motivación, y qué honor poder debatir con el doctor Bustamante, que se ha afectado el derecho a aprobar. Principio de igualdad y principio de legalidad. Eso es lo que motiva este amparo, cuestionar las decisiones del Poder Judicial que no ejercieron el control debido respecto a la resolución administrativa. Siguiente. Y entonces volvemos a la tesis central. ¿Qué es lo que debió tenerse en cuenta? Que cuando la SUNAT mal clasificó el Free Tea, partió de la premisa que el Teavigo, este producto que tiene, este extracto de té que tiene estas características especiales, era solo un aromatizante. Consultó la Unión Internacional o la Organización Internacional, le dijo sí, efectivamente, y no hizo más. Pero nosotros, siguiente por favor, en este proceso hemos demostrado lo siguiente. Primero, que en el proceso administrativo ya estaba esa etiqueta de este producto en que se hace mención al Teavigo, el nombre técnico es Epigalo catequín galato, que tiene un componente nutricional y antioxidante y que eso lo ha certificado la Sociedad Peruana de Nutrición. Eso estuvo desde el primer día en el proceso administrativo y nunca se tomó en cuenta. Siguiente. Incluso la propia SUNAT, cuando ha calificado este Teavigo, ¿qué cosa dice? Dice que es un producto incoloro e inodoro. Entonces, ¿cómo le va a dar sabor? Y abajo, la propia SUNAT dice que es antioxidante, que tiene facultades nutricionales. El propio SUNAT, al insumo que forma parte del extracto de té, que cambia esta bebida y que le hace no solo una bebida gaseosa. Siguiente. Entonces, el error de la administración fue inducir a la Organización Mundial de Aduanas sobre la base de una premisa falsa, razonó falsamente y el Tribunal Fiscal también confirmó ese criterio. Pero en el proceso contencioso siguiente, nosotros hemos presentado todo esto.
hemos presentado un informe, por supuesto, el documento de la Sociedad de Nutrición, informe de ensayo que dice que tiene vitamina C, informe de ensayo número tal que dice vitamina D, y un importantísimo estudio realizado por la Universidad de Leeds, Inglaterra, en la que se demuestra que tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, saludables, prevención, aminorar el cáncer, enfermedades cardiovasculares. En otras palabras, que este producto tiene una serie, a través del tiavigo, tiene una serie de propiedades adicionales que hacen que no sea una simple bebida gaseosa y que, por lo tanto, su clasificación no es la 0,10, sino la 0,90. Siguiente. Bien. El tiempo, señores, nos ha dado la razón. La empresa AGPER siempre tuvo la idea de producir Fruity y Culti en el Perú. Pero como tuvimos este problema, entonces Culti no se produjo en el Perú, se produce en México, se vende a todo el mundo, lo cual ya es una pena. Una empresa peruana que tiene 24 lugares en el mundo no pueda vender un producto que se produce en el Perú y que, claro, cuando sale al mundo, si no está clasificado bien, es una bebida gaseosa y no se quiere vender una bebida gaseosa. Muy bien. El Culti, que se produce en México, pero que es idéntico al Fruity, está probado también en autos eso, es idéntico, a pesar que no se produce en el Perú, un momento dado quisimos que la aduana nos lo reclasificara. Y fuimos a la aduana. Y la aduana al principio mantuvo la misma tesis del Fruity. No, que es simplemente es un aromatizante, eso no cuenta. Pasamos al siguiente, por favor. Pero cuando esto llegó al Tribunal Fiscal, sobre la base de los informes que he señalado y que demuestran además que estos productos son idénticos, el Tribunal Fiscal se dio cuenta que en la anterior ocasión había sido inducido error, por este error de la Administración de consultar indebidamente solo si era un aromatizante o no. Y entonces le dijo a la SUNAT, la vez pasada yo me equivoqué porque tú me indujiste un error. Haz ahora, le llaman un examen merciológico, o sea, completa, ve todos los aspectos técnicos y anula la resolución de primera instancia. Siguiente. La SUNAT, pasemos. La SUNAT hace un informe de laboratorio y dice, efectivamente, tiene el tiavigo. Siguiente. En el tiavigo hay el 94% es este producto. Siguiente, por favor. ¿No? El 94% de ese extracto de té tiene estos poderes adicionales. Siguiente. Pero no... Resulta que el Culti, que desgraciadamente no se produce en el Perú y en México, cuando podría ser un producto que se exporte desde el Perú al mundo, entró a la Unión Europea. Entró a la Unión Europea y pidió la calificación de la Unión Europea y Bélgica le dio la categoría correcta. Es decir, dijo, esta no es una bebida gaseosa, es una bebida que tiene estos poderes oxidantes, antioxidantes, etcétera, y la calificó. Siguiente. La SUNAT, terca en su empeño de calificarla como gaseosa cuando no es gaseosa, dijo, no, yo voy a volver a consultar a la OMA. Y cuando fue a la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, le dijo, señores, yo no les puedo decir nada porque la Unión Europea ya dijo que no es una bebida gaseosa, que tiene otras facultades y que debe estar en la clasificación 0,90. La SUNAT volvió a la Unión Europea, a un producto peruano que debería estar saliendo por el mundo. Siguiente. Y la Unión Europea le contestó, efectivamente, nosotros hemos clasificado el Culti como una bebida con antioxidantes, etcétera, pero dicen, la Unión Europea es de la opinión que el Culti y el Fruity, rapidísimo termino, señor, y el Fruity, ambos deberían tener la otra categoría. 30 segundos para acabar, doctora. No? Entonces avancemos un poquito más. Muy bien. Avancemos, terminamos y solamente quiero decir, por favor, la siguiente. ¿Qué les quiero demostrar? Ahí. Los mismos miembros del Tribunal Fiscal, las mismas 3 personas que en una ocasión dijeron Fruity 0,10, dijeron luego Culti 0,90. Los mismos magistrados, exactamente los mismos magistrados, todo esto está por supuesto en el expediente. Finalmente, por estas razones, nosotros creemos que este es un proceso contencioso o proceso de amparo, siguiente, contra el proceso contencioso administrativo, rápidamente, violación al debido proceso, siguiente, se ha aplicado una norma indebida, por tanto no es una relación fundada en derecho, siguiente, hay una indebida motivación, se parte de una premisa falsa y en consecuencia el razonamiento es equivocado, el derecho a probar, y en esto termino. Porque lo que dicen las sentencias, y lo van a poder ver ustedes, es que a pesar que hay una serie de informes que complementan el carácter de la merced, no son relevantes. ¿Qué mejor evidencia para terminar este informe que citar a mi distinguido colega de la parte contraria, el doctor Bustamante, en su tesis de grado, el derecho a probar como elemento esencial de un procedimiento justo? ¿Qué dice el doctor Bustamante? No lo digo yo, lo dice el doctor Bustamante. Dice el doctor Bustamante que cuando hay un hecho relevante y el magistrado tiene dudas,
me parece importante recordar que cuando el juzgador tenga dudas sobre la relevancia del hecho y por tanto sobre la utilidad, deberá admitir o incorporar las pruebas. ¿Qué pedimos, señores? Terminamos, última filmina. ¿Qué pedimos? Que como consecuencia de este proceso de amparo se anulen las resoluciones judiciales del proceso contencioso administrativo, a los efectos que los jueces contenciosos administrativos no son ustedes no tienen que decir si el teavigo es actualidad, no les corresponde a ustedes. Que la justicia ordinaria, el proceso contencioso administrativo, evalúe las pruebas presentadas y no las considere relevantes y sobre esa base ordena a su vez a la Administración dictar una resolución al Real Derecho. Pero repito, el tiempo nos ha dado la razón. Los mismos magistrados que dijeron Fritti no, después dijeron Culti sí. ¿Y qué lograremos con eso? Que el Perú, señores, puede exportar al mundo un producto hecho en el Perú por una empresa peruana nacida en Ayacucho, que hoy tiene que irse a México a producir un producto porque no puede salir al mundo con una cosa que es obvia y que está probadísima desde un punto de vista técnico. Gracias. Muchas gracias. Lo primero que quiero comentarles es que hay muchas imprecisiones en lo que han afirmado los abogados de SUNAT. Imprecisiones que ustedes las van a ver en los documentos que están en el expediente. Primero, en la RTF de Fritti, el Tribunal Fiscal pega la carta que el superintendente adjunto de aduanas envía a la OMA haciendo la consulta. Y en esa carta, y está pegada en la resolución del Tribunal Fiscal que resolvió el caso de Fritti, el superintendente de aduanas ya fija los dos criterios que se tienen que tomar en cuenta para definir si el Fritti va en la 220210 o en la 220290. ¿Y qué dice eso que ustedes ven en la RTF? El superintendente le dice a la OMA, este producto va en la partida 220210 porque el extracto de té es un aromatizante. Y reglón seguido dice, no va en la 220290 porque ese extracto no cumple una función antioxidante ni nutricional. Al no tener estos elementos, al no tener esta función, el propósito que mencionan los abogados, que lo dice el superintendente, no lo decimos nosotros, al no tener esa función, ese propósito, entonces no va en la 90. Eso dice la carta que SUNAT le manda a la OMA. Entonces ahí habían dos cosas por definir. O era un aromatizante el extracto, que en opinión de SUNAT era eso y por eso iba a la 10, porque si hubiera sido otra la función de ese extracto, no de aromatizar, sino de darle una función nutricional al producto, iría en la 220290. Eso lo dice el superintendente adjunto de SUNAT, no lo decimos nosotros. Sobre esa base, y partiendo de la premisa equivocada que la SUNAT afirma, sin haber hecho un análisis completo del producto, es que se parte en todo este proceso y toda esta discusión de que el extracto de té es un saborizante. Pero si la SUNAT hubiera visto, bajo el mismo criterio del superintendente, si este extracto no era un saborizante, si no era un extracto que tenía un componente nutricional, como es el teavigo, más las vitaminas, el caso se hubiera resuelto tal como se ha resuelto el Culti. Segundo, nosotros no decimos que los productos son iguales, eso lo dijo SUNAT. SUNAT cuando manda otra vez la consulta a la OMA por el producto Culti, le dice la OMA, Fritti y Culti son iguales, no lo dice la empresa. La misma SUNAT no puede pretender decir que no son productos iguales. Son componentes iguales, son el mismo producto, solo que en dos procesos distintos. En uno se analizaron bien las pruebas, no partiendo de la premisa de que es un saborizante, y en el otro se partió de la premisa que es un saborizante. Y si regresamos a la consulta que hizo la misma SUNAT a la OMA, eran dos únicos criterios que discutir. Este criterio del agua no lo saca SUNAT, porque si fuera correcto que para clasificar se tiene que ver la cantidad de agua, el superintendente de SUNAT, cuando le consulta a la OMA, le hubiera dicho, este producto tiene mucha agua y por eso va en la 10. Él no menciona el agua, él solo dice, el extracto o es saborizante o es nutricional. Si es saborizante 10, si es nutricional 90. No usa el criterio del agua. ¿Saben quién inventó el criterio del agua para clasificar? Que la misma SUNAT no lo usa ni ningún experto en clasificación, la sexta sala en el caso de Fritti. La sexta sala en el caso de Fritti, cuando resuelve, sin ser un argumento, lo que dice es, este producto tiene preponderantemente agua y por eso va en la 10. Desde ahí sale el criterio del agua. Antes nadie lo dijo. Muy bien. Y por eso he citado al propio doctor Bustamante. Mire usted, lo van a poder revisar, las sentencias del proceso contencioso administrativo, como reproducen el argumento que el famoso teavigo es solo aromatizante, lo dicen textualmente, dicen, dado que es un aromatizante,
todos los otros documentos que ustedes, informes que han presentado, resultan irrelevantes. Dice el doctor Bustamante. La prueba irrelevante es aquella que no conduce al juzgador a llegar a un resultado. O sea, lo van a leer en las sentencias. Sí se violó el derecho a probar, porque el deber de los jueces en el proceso contencioso administrativo debió ser, a la luz de estos informes, si la administración no los ha evaluado, y no es verdad que en la administración no se presentaran pruebas, claro que estaban, hay un informe evidentemente de parte técnico, pero hay el importantísimo documento de la Sociedad Peruana de Nutrición. Ya, pero vamos al contencioso, que es el que nos ocupa ahora. En el contencioso, ¿por qué se violó el derecho a probar? Porque los jueces consideraron que, dado que el tiavigo famoso, en criterio de ellos, equivocado además, era un aromatizante, no había que analizar las otras propiedades por la discusión que se ha dicho. No analizo los componentes, mejor dicho, solo analizo los componentes y no las propiedades. Y no es así. De lo que se trata es que técnicamente se determine si ese producto tiene algo adicional, en este caso tiene un extracto de té que tiene tiavigo y ese tiavigo tiene facultades antioxidantes, etc. Luego, pues, no es una bebida gaseosa. Señores, la Unión Europea no puede ser loca. En toda Europa, el Cool Tea, que es igualito al Free Tea, eso está también probadísimo, es considerado un producto alimenticio. El argumento derecho a probar se descarta de la posibilidad de una calificación distinta porque tiene agua. Pero estamos hablando de un líquido, ¿no? ¿Qué va a tener un líquido? Tiene que tener agua, pues. Los dos productos tienen agua. Ese no es el argumento, como muy bien acaba de decir el doctor Rosegarra. Eso ni siquiera se discutió en el procedimiento administrativo. Se violó el derecho a probar con un argumento falaz y equivocado que parte de una premisa absurda. Pero claro que tienen agua. Pero tienen los otros componentes que tienen esas propiedades y eso es lo que se tiene que analizar. De modo que en nuestro concepto, sí señor, hay una clarísima violación del derecho a probar que además trae una motivación aparente equivocada. El doctor Landa, cuando se dedicaba a cosas más interesantes, hace un informe muy importante en el que dice que efectivamente hay un razonamiento equivocado, se parte de una premisa falsa y se llega a una conclusión falsa. De modo que por donde se ve en nuestro concepto hay violación al debido proceso y al derecho de probar. En la segunda consulta hacen las mismas preguntas, pero la OMA en esa oportunidad lo que le dice a SUNAT es que no va a opinar del producto Cool Tea porque ya hay una clasificación de ese producto a nivel de Comunidad Europea. Y lo que le dice la OMA a SUNAT es, si tú quieres cuestionar esa clasificación, tienes que ir a la Comunidad Europea o a Bélgica y convencerlos de que la clasificación es lo que tú dices y no lo que dice la Comunidad Europea. Y es lo que hizo SUNAT. Discutió y perdió en la discusión, ¿no? Porque fue a un organismo internacional y perdió en la discusión. Un segundito voy a... Con el respeto debido, hay un error de concepto, ¿no? Primero, cuando uno clasifica, tiene que ver la literalidad efectivamente de las partidas. En el caso de la partida 22.010 es una partida cerrada. ¿Qué dice esa partida? Dice, perdón, el capítulo 22 son productos a base de agua. ¿Okay? En la partida 22.010 dice agua azucarada, saborizada, edulcorada. Lo que han leído efectivamente son criterios de clasificación, pero siempre que yo le eche, por ejemplo, efectivamente un extracto, un producto, para darle aroma o sabor, voy a ir en la partida 22.010. Pero ¿qué son los demás? Porque el arancel no dice cuáles van a la 90, dicen los demás productos a base de agua que pueden tener aroma, sabor y olor, pero además tienen otro componente. Pero ese otro componente tiene que ser un componente distinto que darle un sabor o olor, porque si no me quedo en la 10. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar si ese otro componente aromatiza o le da sabor al producto, si no es haciendo un análisis químico de ese componente adicional para ver cuál es la función principal que determine ese nuevo producto? Entonces, al ejemplo citado por los doctores, un néctar. Un néctar tiene más del 70% de agua. Está clasificado por la Organización Mundial de Aduanas en la 22.0290, pero está claro que un néctar, al tener ese extracto de fruta, tiene mucha agua con un extracto de fruta, tiene una función distinta ese extracto. Ese extracto de fruta, su función es saborizar, su función es darle a ese componente un carácter distinto. Es un jugo, que es un néctar, que tiene una función distinta en el organismo de una persona. No es lo mismo que me tome una gaseosa a que me tome un néctar. Por eso va en la partida 22.0290. Y ojo, que no están diciendo que el néctar es una función nutricional, solo están diciendo el néctar, pero no es cómo lo mezclo.
Esa es otra imprecisión que se ha cometido. Los productos que son a base de agua van en la 220290. Los productos que son con jugos mezclados van en la partida 2009, que no está en discusión. Entonces, una nueva imprecisión de técnicamente el mal análisis que está haciendo. Yo tengo que saber cuál es la función que esos componentes adicionales tienen en el producto, y eso, ojo, como lo mencioné, lo dijo el mismo superintendente cuando le pregunta a la OMA. Le dice, OMA, esta es la función que tiene este extracto, que es solo saborizar. Si su función, su propósito fuera esto otro, iría en la 90, que es si fuera nutrición. Ok. Superior primero y luego la Suprema dicen que la prueba no es relevante, se quedan en la hipótesis, en la premisa. Esto es aromatizante, en consecuencia no me interesan las propiedades. Ahí es donde nosotros consideramos que se vulnera, contestando la pregunta del doctor Ochoa, el derecho a aprobar, porque sí había que entrar, no el Poder Judicial, ordenar que la administración entre al examen correspondiente como lo hizo en el otro producto. No. Correcto. La OMA, después de que la Comunidad Europea contestó y precisó diciendo que para ellos la clasificación de Friculti es la 220290, invita a la SUNAT y le dice, si estás en desacuerdo con eso, trae la controversia a nivel de la OMA y vamos a discutir a todo el mundo. Claro. Año 2019, y la SUNAT no lo ha hecho. Si no lo ha hecho es porque no confía que si lo lleva a la OMA en discusión internacional, lo va a ganar. El hecho de que el Friti esté clasificado correctamente, como vio la doctora Flores Nano, significa que cuando yo llegue a otro país, ese país me va a recibir o como un producto nutricional, porque el extracto está hecho para eso, o me va a recibir solo como una bebida saborizada. Cuando yo quiera entrar a ese mercado a vender mi producto, o lo vendo como un agua saborizada, o lo vendo como lo que es, una bebida nutricional con otros fines. La clasificación arancelaria es muy importante. ¿Y eso qué generó? El Perú, la compañía, exportaba Friti. Antes de esta discusión exportaba, porque la idea era de acá producirse los dos productos y exportarse al mundo. Ahora de esta discusión ya no se exporta. Se tuvo que ir la planta a México y desde México se exporta al mundo. Entonces sí es relevante incluso económicamente para el país, porque toda la producción de este producto que se vende en el mundo debería ser hecha desde el Perú, pero no lo podemos hacer porque si yo quiero exportar, la SUNAT me quiere dejar salir en la partida 220210 y yo no voy a llegar al otro país con esa partida porque el producto no es un agua saborizada, el producto es un agua que tiene otros componentes, aparte del sabor, que es este teavigo y vitaminas. Es un producto alimenticio, como lo han leído, que es lo que dice la OMA. Si hay diferencia, si es alimento, el producto es alimenticio o si es un agua solo saborizada. ¿Cuántos años? ¿Hace cuántos años que ya no se...? La última exportación que se hizo a Bolivia fue el año 2011. 11. Desde ahí ya no se ha podido exportar el producto. Que la discusión o que el análisis realizado por la Corte Superior, Sexta Sala Contenciosa Administrativa y Corte Suprema han vulnerado el derecho a aprobar y consecuentemente también la motivación. ¿Por qué? Porque partiendo de la premisa, razonamiento que se ha dicho, que solo hay un componente y ese componente es un aromatizante, ha considerado que todos los otros instrumentos probatorios, técnicos que demuestran que ese, primero, no es un aromatizante y luego tiene una serie de otros efectos, informes técnicos, 2 informes de laboratorio y un informe de la Universidad de Leeds, ha dicho la Corte Superior en la Sexta Sala Contenciosa y la Corte Suprema, no son pruebas relevantes. Ya es un aromatizante, en consecuencia no tengo que entrar a analizar sus propiedades. Y ese no es un criterio de disparidad de criterios en la valoración de la prueba, no, es prescindencia de la valoración de la prueba. ¿Por qué citamos tanto el segundo caso del Tribunal Fiscal? Porque en ese caso, razonando correctamente la Administración Tributaria en su segunda instancia, dijo, la vez pasada me indujeron a un error, ahora me traen una serie de nuevos elementos, realicen los exámenes, ordena que la Administración realice los exámenes. Cuando realiza los exámenes, fluye con toda nitidez que tiene una serie de componentes adicionales que hacen que este teavigo haga de esta bebida una bebida nutricional. ¿Qué es lo que pedimos que el Tribunal Constitucional ordene en el sistema jurídico peruano? Que le diga a la Corte Suprema, tú no puedes decir que un producto es A o B porque tiene más agua o menos agua. Esa no es la discusión. La discusión es, la Administración ha completado los estudios adecuados para llegar a la conclusión de que un producto peruano puede salir al mercado como agua gaseosa o como agua nutricional. Esa discusión no le toca ni al Tribunal Constitucional ni al Poder Judicial, pero el Poder Judicial
hizo mal su tarea, no ejerció la facultad de control que corresponde a un proceso contencioso administrativo al prescindir de las pruebas técnicas que actuamos. En ese sentido, señor magistrado Gutiérrez, es que nosotros estimamos que hay una vulneración del derecho a probar que trae consigo además un falso, una equivocada, una indebida motivación. Primero, señor magistrado, quiero dejar en claro que este caso que estamos discutiendo es un tema de clasificación netamente. ¿Y por qué estamos discutiendo la clasificación? Porque el Perú tiene suscritos una serie de convenios internacionales, tratados de libre comercio, donde uno selecciona las partidas que están con beneficios para entrar a otros países, donde el Perú se pone de acuerdo con los otros países de qué partida debe ir qué productos. El Perú cuando exportamos no cobra impuestos, no pagamos ningún impuesto al exportar. Si pagamos un impuesto al importar en otro país, que puede ser el mismo en ambas partidas, no hay diferencia cuando uno importa en los otros países el impuesto. Lo que sí es diferente es que cuando yo salgo del país, salgo con un certificado de origen. Ese certificado de origen señala qué partida le asigna el país a ese producto que está exportando. Entonces, cuando yo quiero salir con mi certificado de origen que dice 220290, SUNAT no me deja, me dice no. Mis registros, tú eres la 10. Entonces, cuando yo llego al otro país y yo quiero sacar registros sanitarios en el otro país y todo para poder comercializar en el país, la partida de nacimiento del producto es ese registro sanitario. Entonces el país me recibe y dice, ok, según tu registro, según tu partida de exportación de tu país, eres un producto a base de agua que solo estás saborizado. Entonces mi registro sanitario en mi país para que comercialices te lo voy a dar así. Yo no puedo ir a sacar un registro al otro país diciendo, oye, no, este no es un producto solo saborizado, es un producto nutricional, porque tiene otros componentes, porque la empresa ha hecho una inversión en incorporar en ese producto este Teavigo, que tiene una finalidad más unos componentes de vitamina. Entonces, ese país no me va a dejar sacar un registro en la categoría que corresponde, porque desde el origen yo salgo con una partida equivocada. Entonces, si hay una finalidad de fondo, no es un tema de cuánto pago al salir, porque no pago al salir ni cuánto pago al llegar, es cómo yo puedo comercializar el producto. La empresa ha hecho un producto que tiene una finalidad. Si hubiera querido solo hacer un té saborizado, pues lo hace saborizado y no lo echa el otro componente. Un componente que es caro, que lo hace un laboratorio de Estados Unidos, un componente que justamente lo que busca la compañía es que tenga una función específica este producto, no solo un agua saborizada. Tres cosas. El doctor Durán ha traído a colación casos que se están discutiendo ahorita en etapa administrativo-judicial. Y solo para que estén enterados, y se lo podemos entregar, los casos que menciona los hemos ganado en el Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal es un caso con esta colación, efectivamente, con estas malas clasificaciones que SUNAT hace, nos quiere ir a cobrar efectivamente selectivo en otros casos. ¿Y qué ha hecho el Tribunal Fiscal? Hemos ganado ya 4 resoluciones de 4 salas distintas en el Tribunal Fiscal. Lo que he dicho es que SUNAT está queriendo hacer clasificaciones sin hacer adecuadamente los análisis químicos. Lo mismo que pasó acá. Y las hemos ganado en el Tribunal Fiscal. Entonces no es correcto lo que el doctor dice que debemos como compañía. Si yo saco un extracto tributario, yo no tengo deuda porque el Tribunal Fiscal la ha dejado sin efecto, porque es una mala acotación la que ha hecho el órgano. 30 segundos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alerta Empresarial TV, agradeciendo